Félix Rodríguez presenta. Muy buenas noches, amigos televidentes de su programa Félix Rodríguez presenta. Aquí como todos los sábados, compartiendo con usted noticias nacionales e internacionales. Y como siempre, comenzamos con un espacio pequeño de deporte, donde hablamos de noticias o de tics importantes que han sucedido en el acontecer de deporte en cualquiera de las ramas. Miren, hoy ha pasado y toda esta semana 3 cosas para mí importantes. 2 de ellas que son del béisbol y una que es del fútbol. Y es que en la parte del fútbol, el delantero brasileño Neymar, que venía teniendo una serie de contradicciones con el equipo del Barcelona Fútbol Club, fue anunciado ayer de manera formal con el equipo del PSG, del equipo del equipo francés, el principal equipo de la liga francesa. Esa es una liga igual que el Real Madrid, es promovida por el Estado de Qatar como forma de promover el turismo. Neymar, que es una de las grandes promesas del fútbol, de la grande estrella, tenía que pagarle una multa porque su contrato era de 266 millones de dólares, 263 millones de dólares, y entonces, en el caso de Neymar, el equipo español, o sea, la Federación de Fútbol Español no estaba dispuesta a recibir el dinero por un asunto de impuestos, pero al parecer ya se resolvió. Muchos ya pusieron en su cuenta de Twitter, como por ejemplo el caso del astro del fútbol del Barcelona, el caso de Piqué. Piqué dijo que para mí era como un hermano Neymar, pero él tenía que probar otro mundo, otra suerte. Lo despidió con un tuit muy bello. Igual Messi que ha sido un gran hermano de Neymar en este periodo de crecimiento de su carrera. Y entonces el astro brasileño va a jugar a Francia, deja el club del Barcelona, ya no se soportaba ninguno, ya era imposible que convivieran, y entonces la directiva permitió que este hombre se fuera. Y para la liga francesa este es un gran espectáculo porque tienen allá una superestrella, un contrato de 5 años y sobre todo un joven, porque es muy joven, es un hombre también de los 15 o 20 personas más seguidas en Twitter porque es muy carismático. Y entonces Emiratos Árabes se anota ahí también una gran publicidad como estado para el tema del turismo. Pero además el Barcelona pierde una gran promesa porque Neymar, además de ser un gran futbolista, es un hombre muy joven. Vámonos al béisbol, señores. Miren, en el béisbol, 2 dominicanos completaron esta semana, uno por completar, que es el caso de Albert Pujol, como dice Álvaro Albelo, pero Albert Pujol está a un jonrón de Samuel Sosa. Samuel Sosa colocó en toda su historia en el béisbol, hubiese colocado más si no hubiese con una serie de temas y de trabas que le pusieron con el tema del esteroide o con el propio bate de corcho. Samuel Sosa, el caso de Albert Pujol llegó a sus 608 jonrones. 608 jonrones porque estuvo caliente la semana antepasada, hubo días que la sacó 2 veces y luego entonces, bueno, viene y dio otro jonrón que lo llevó después del 607 al 608. Ustedes recuerdan que Pujol, que fue noticia este año porque este año él conectó su número 600, fue el dominicano que llegó a los números 600. Albert Pujol, de colocar un jonrón más, empataría con el dominicano Samuel Sosa con 609 jonrones. Esto va a suceder en cualquier momento. La liga, lo que le falta poco menos de la mitad, y entonces Pujol le falta muchos jonrones, lo que quiere decir que va a dar más de 609 y bueno, le rompe el récord a un gran jugador, porque ustedes recordarán que Samuel Sosa junto con Maguire fueron los que revivieron el béisbol con el tema de Sammy dio 60 jonrones o más en varias temporadas consecutivas. Es una estrella Samuel Sosa, pero ha sido y será alcanzado por esta mole, este bateador increíble que es el caso de Albert Pujol. Pero otro que logró ayer otra hazaña y que la sigue logrando mediante el proceso de la ciencia con célula madre, que fue lo que se dice que utilizó este jugador de béisbol, es el caso de nada más y nada menos que Bartolo Colón. Bartolo Colón tiene 44 años. No es común que un hombre de 44 años esté lanzando juego completo. Entonces Bartolo en el día de ayer lanzó un juego completo. Y eso para un jugador de 40 años
latinoamericano, solamente lo había logrado Denny Martínez en toda la historia. Entonces Bartolo rompe el récord de Denny Martínez, llevando con 44 años, lanzando juegos completos. Ustedes se imaginan y dicen, bueno, un pelotero de 40 años pudiera ser relevista, pudiera ser intermediario, pudiera ser abridor y durar 4 entradas, pero un pelotero que en este episodio, con 44 años, lance un juego completo. Tessa ha conseguido un récord fundamental ahí, porque también consiguió récord también en estos días con Adrián Beltré, con el tema de los 3000 hits, y también le llegó un Salón de la Fama en esta semana. Así que Tessa muchas veces no gana torneo y gana Serie Mundial, pero su equipo se anota una serie de récord importante que lo convierten su pelotero en insignia del equipo al que pertenecen. Así es que felicidades a Bartolo Colón, suerte a Neymar, y en el caso también de Albert Puyol le deseamos que llegue y le pase en jonrón a Samuel Sosa. Así es que vamos a una pausa y cuando regresemos en Félix Rodríguez Presenta tenemos mucho más. Estás viendo Félix Rodríguez Presenta. En breve volvemos. Evolucionar es transformarse, crecer, avanzar. Es salir adelante. Es esforzarse, prosperar cada vez más para acercarse a lo que uno persigue y quiere lograr. Ser más feliz. Junto a nuestros clientes miramos al futuro y juntos evolucionamos. 15 años construyendo una historia que responde a tus sueños. Seguros Reservas te responde. ¿Sabías que en la República Dominicana existe un mercado de valores donde participan inversionistas que demandan y ofertan acciones, bonos, cuotas de fondos de inversión, valores de fideicomiso, valores titularizados? Conócelo. La Superintendencia de Valores lo regula, supervisa y promueve con información oportuna, veraz, transparencia y protección al inversionista para contribuir al avance socioeconómico del país. El mercado de valores lo integran la Bolsa de Valores, Bolsa de Productos, Depósito de Valores, Puestos de Bolsa, administradoras de fondos de inversión, compañías titularizadoras y sociedades fiduciarias. Haz tu mejor elección. Más información en nuestra página web y redes sociales. Campaña de educación y protección al inversionista de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana. El gobierno ha puesto en marcha un plan de apoyo a las micro, pequeña y mediana empresas manufactureras, dándole grandes oportunidades a la industria textil nacional. A través de cursos y talleres, INAGUJA mejora las condiciones de vida de cientos de mujeres en todo el país, facilitándoles financiamiento, capacitación, organización y formalización de su negocio, además de contratos de trabajo para confección de uniformes escolares y ejecutivos, chacabanas y bisutería. Acércate a INAGUJA y manos a la obra. Industria Nacional de la Aguja, cosiendo sueños, vistiendo esperanza. Estamos a la altura de los países más avanzados. De acuerdo con la evaluación de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, República Dominicana está por encima de los estándares mundiales. La eficiencia demostrada nos ha convertido en el Centro Internacional de Adiestramiento de Excelencia para Personal Aeronáutico. La entrada en operación de nuevos centros de control confirma nuestro continuo desarrollo, haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa
la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes, sentí en ProUsuario un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Qué bonita es mi tierra, qué bonito es mi país. Orgulloso yo me siento de haber nacido aquí. Me voy a montar con gente confiable para yo rodar seguro por cada rincón. España Motor es donde está mi confianza. España Motor, vehículos para cada necesidad. España Motor. Todo el país se monta en Espaillat Motors. Estancia Nueva Moca y Estrellas Adalá Santiago. Más facilidades, mejores negocios. Lo dicen por todas partes, si te quieres bien montar. En Espaillat Motors está la mayor variedad. Más información en espaillatmotors.com, la agencia del Cibao. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse, el empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Estás viendo Félix Rodríguez presenta. Ya regresamos. Bien, amigos televidentes, de regreso aquí a su programa Félix Rodríguez presenta. Esta semana fue una semana que tuvo varios temas importantes, pero entre ellos una serie de suspicacias por una serie de políticos que promovieron de algún modo, y es el caso de Rafael Calderón, el caso de la reelección presidencial. Rafael Calderón, en una entrevista que le hicieron, el senador de Asua, él dijo claramente que si el presidente Danilo Medina quiere, él estaba dispuesto a un proceso de reelección como senador. Y en ese tenor se pronunciaron algunos políticos. El caso específico también, Rogelio Genao planteó que el Partido Reformista no estaba de acuerdo con la forma en que se quería construir o aprobar la ley de partido, porque ellos entendían que las elecciones congresuales y municipales tenían que ser distintas a las elecciones presidenciales, porque también se gastaba una serie de dinero, y ahí también planteaba que para hacerlo había que plantearse una reforma constitucional. Si se hace una reforma constitucional por ese tema, deja abierto el proceso de reelección. Entonces, pese a eso, levantó curiosidad y los periodistas con el tema de que el presidente de la República hizo una reunión en Palacio con los partidos que le acompañaron en el proceso electoral, que son los partidos aliados, los partidos del bloque progresista. El presidente hizo una reunión en Palacio y en esa reunión estuvo acompañado de el ministro de Obras Públicas y también estuvo acompañado de el ministro de Educación, de Andrés Navarro, como de Gonzalo Castillo, ambos de respectivas instituciones públicas. Ese comentario, o digamos esa reunión, más el comentario de Calderón, de otro político interesante como Monchi Rodríguez, el de Santiago, y otros políticos que también salieron a la luz, una declaración no intencional del director de Frontera, Donny Santana, que había planteado también que era muy corto, 8 años, un periodo también, una declaración que se produjo también en este canal. Salieron a la luz muchas suspicacias sobre el tema de la reelección. En lo particular, yo pienso que el presidente Danilo Medina no está buscando reelección. Yo pienso que el presidente Danilo Medina está haciendo lo correcto. ¿Qué es hacer lo correcto? Hace mucho que el presidente de la República, con el Movimiento Verde, con las acusaciones sobre los casos de Odebrecht, el presidente Danilo Medina debió no solamente reunirse con los partidos del bloque progresista, sino haber establecido un cronograma de reunión y de actividades con ese bloque progresista. El presidente Danilo Medina ya había recibido el apoyo del Partido de la Liberación Dominicana y de su comité político, y en ese sentido también el apoyo a la justicia del gobierno de Danilo Medina. Lo que quiere decir que Danilo comenzó a cohesionar sectores a su alrededor para mantener una figura fuerte y también tener sectores
que apoyan de algún modo la gestión que él encabeza. De manera que desde esa óptica y ese formato Danilo lo hizo muy inteligente. Y la otra parte que el presidente también entonces hizo importante es haberse reunido con los partidos aliados. ¿Por qué el presidente tiene que cohesionar la mayor cantidad de sectores en la sociedad que pueda alrededor de su figura y alrededor de su gobierno? Porque el gobierno del presidente Danilo Medina, recuerden ustedes, que es el próximo 16 de agosto, que todavía no estamos 16, que cumple su primer año. Danilo cumpliría su 5º año de mandato, pero en este segundo mandato él lo que cumpliría es su primer año. Le quedan 3 años de gestión gubernamental, por lo que él necesita un apoyo institucional de la sociedad para él tener gobernabilidad y seguir gobernando. Sobre todo, cuando ustedes recordarán que el 27 de febrero el presidente hizo una denuncia de que hay sectores públicos, de que hay sectores privados que con el tema de Punta Catalina tienen interés, y ahí él hizo referencia sin lugar a la duda a los generadores. Ustedes saben que los generadores se ganan aquí $500 millones anual, y ustedes recordarán que aquí el tema de los generadores es tan peligroso que aquí nosotros tenemos el tema de la planta de Collentry, que gana dinero prendida y apagada, gana lo mismo. Y ustedes recuerdan que el acuerdo de Madrid, que fue el acuerdo que firmó Hipólito Mejía, le da todo el nivel de privilegio a aquellos generadores. Entonces, a los generadores les conviene de algún modo que Punta Catalina no se realizase. Y entonces, sin lugar a duda, que eso lo contribuye en ser uno de los principales y más cercanos a promover el tema por debajo de la marcha verde. El presidente lo quiso decir así en el discurso del 27 de febrero. Ahora, esas reuniones del presidente Medina no son reuniones, a mi juicio, que tengan que ver nada con buscar un tercer mandato presidencial. Yo no creo en eso. Yo creo que el presidente de la República está haciendo lo correcto, reuniéndose y cohesionando sectores que él lo necesita ante una ola de gente que no tienen, digamos, conciencia bien clara, y han pedido muchísimas veces, cuando hicieron la marcha aquí, cuando van a cada una de las provincias, piden que el presidente sea intervenido. Yo lo había anunciado aquí. Recuérdese también las intenciones de los intelectuales, aquellos, los llamados intelectuales, que le pedían al presidente de la República que renunciase. Entonces el presidente se comporta como un político, tarde duró él, muy tarde en él comenzar a cohesionar sectores. Acuérdense la palabra del presidente cuando lo cuestionaron sobre ese tema, que él dijo que él lo único que quería es que lo dejasen trabajar. De manera que el presidente de la República, dando ese tipo de movimiento, cohesionando los partidos aliados, cohesionando al Partido de la Liberación Dominicana, cohesionando a la sociedad, porque también hay otro algo que tiene un valor de importancia, y es que la designación de algún modo de una serie de personalidades de la sociedad civil que no son del Partido de la Liberación Dominicana, hacen también del gobierno de Danilo Medina que el gobierno de Danilo Medina tenga una gran cantidad de gente de la sociedad civil que, de no estar ahí, también fueran parte contradictoria de esos procesos. Muchas veces lo son así. Cuando el presidente, por ejemplo, tiene en su gabinete de gobierno el caso de Jaime Aristia Cudel, que es un economista brillante independientemente de todo, y tiene a Ayuso o tiene a Fabricio Gómez Mazara y tiene a Andy Dawager, bueno, pues el presidente de la República tiene nombrado en su gabinete al equipo económico del PRM que le hacía contradicción, o al equipo económico que en su momento era el presidente del PRD, que le hacía contradicciones al gobierno. Entonces, con la designación de algún modo de Jaime Aristia Cudel y de otras figuras de que eran opositoras antes al presidente Danilo Medina, el presidente Danilo Medina también cohesiona poder. No seamos, esas son cosas muy claras de cohesionar poder, porque también el presidente no está cohesionando solo a un economista, el presidente está cohesionando poderes mediáticos que avalan su gestión económica y que son parte de su gestión económica. Dicho sea de paso, una muy buena gestión económica de crecimiento constante. Entonces, cuando el presidente de la República, por ejemplo, nombra a Yolanda en competitividad y nombra a otras figuras fundamentales, a Rafaelito Paz en el tema también de la oficina también de Tratado Libre, de competitividad, creo, y de comercialización, también está nombrando, que era el vicepresidente del CONE, está nombrando una figura también que de algún modo eran parte del sector empresarial. Entonces, el presidente de la República, a mi juicio, lo que está haciendo en este proceso es cohesionando sectores alrededor de su figura con el objetivo, primero, de terminar bien su mandato con una gestión gubernamental que tenga
estabilidad y credibilidad y sobre todo con una gestión que tenga gobernabilidad. La otra parte, cohesionando partidos, porque cohesionando partidos se cohesiona poder y se cohesiona sociedad. Así es que el presidente de la República, a mi juicio, yo no creo que esté en un proceso reeleccionista, yo creo que el presidente de la República está cohesionando sectores para avanzar en unidad y para avanzar en gobernabilidad, que bastante lo necesita, porque los presidentes cuando inician mandato no solo necesitan ganar, sino necesita que la gente lo deje gobernar y necesita que los sectores gobiernen con él. Vamos a una pausa y en breve regresamos. Estás viendo Félix Rodríguez presenta. En breve volvemos. ¿Sabías que en la República Dominicana existe un mercado de valores donde participan inversionistas que demandan y ofertan acciones, bonos, cuotas de fondos de inversión, valores de fideicomiso, valores titularizados? Conócelo. La Superintendencia de Valores lo regula, supervisa y promueve con información oportuna, veraz, transparencia y protección al inversionista para contribuir al avance socioeconómico del país. El mercado de valores lo integran la Bolsa de Valores, Bolsa de Productos, Depósito de Valores, Puestos de Bolsa, administradoras de fondos de inversión, compañías titularizadoras y sociedades fiduciarias. Haz tu mejor elección. Más información en nuestra página web y redes sociales. Campaña de educación y protección al inversionista de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana. Evolucionar es transformarse, crecer, avanzar. Es salir adelante. Es esforzarse, prosperar cada vez más para acercarse a lo que uno persigue y quiere lograr. Ser más feliz. Junto a nuestros clientes miramos al futuro y juntos evolucionamos. 15 años construyendo una historia que responde a tus sueños. Seguros Reservas te responde. El gobierno ha puesto en marcha un plan de apoyo a las micro, pequeña y mediana empresas manufactureras, dándole grandes oportunidades a la industria textil nacional. A través de cursos y talleres, Inaguja mejora las condiciones de vida de cientos de mujeres en todo el país, facilitándoles financiamiento, capacitación, organización y formalización de su negocio, además de contratos de trabajo para confección de uniformes escolares y ejecutivos, chacabanas y bisutería. Acércate a Inaguja y manos a la obra. Industria Nacional de la Aguja, cosiendo sueños, vistiendo esperanza. Estamos a la altura de los países más avanzados. De acuerdo con la evaluación de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, República Dominicana está por encima de los estándares mundiales. La eficiencia demostrada nos ha convertido en el Centro Internacional de Adiestramiento de Excelencia para Personal Aeronáutico. La entrada en operación de nuevos centros de control confirma nuestro continuo desarrollo, haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse, el empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Qué bonita es mi tierra, qué bonito es mi país. Orgulloso yo me siento de haber nacido aquí. Me voy a montar con gente confiable para yo rodar seguro por cada rincón. Está ya todo, es donde está mi confianza. Está ya todo,
vehículos para cada necesidad. Espaillat Motors. Todo el país se monta en Espaillat Motors. Estancia Nueva Moca y Estrellas Adalá Santiago. Más facilidades, mejores negocios. Lo dicen por todas partes, si te quieres bien montar. En Espaillat Motors está la mayor variedad. Más información en espaillatmotors.com, la agencia del Cibao. Estás viendo Félix Rodríguez presenta. Ya regresamos. Bien, amigos televidentes, su programa Félix Rodríguez presenta. Miren, esta semana el juez Francisco Ortega dictó medida de coerción contra uno de los acusados del caso de Brecht, que recuerden ustedes no había venido al país, no participó en los primeros procesos de la introducción y del conocimiento de medida que se inició a todos los implicados. Bernardo se había quedado en Panamá y entonces decidió regresar. Bueno, pues entonces el juez Ortega le dictó una medida de coerción de presentación periódica todos los lunes a la fiscalía para que él firme de presentación periódica, y la otra parte es una garantía de 5 millones de pesos y sucesivamente hasta que llegue el proceso del juicio de fondo. Uno se pregunta con el tema del juez Francisco Ortega, ¿por qué Francisco no hizo eso a principio con todos los implicados? ¿Por qué no evitó toda esta característica de la convulsión que este proceso tuvo? Porque de las 7 medidas de coerción que el código establece, este es un código natural garantista. Y aquí hay una serie de abogados que pertenecen a diferentes escuelas. Por ejemplo, ustedes recordarán que la Casa Nova, ahora en un voto disidente, cuando leyó la sentencia, ella dijo que todos los implicados podían tener medidas de coerción preventiva, y otros decían que no, como fue el caso de lo que sucedió, que nada más se quedaron Rondón, y el caso de Víctor Díaz. En este caso, Castellano no tendrá que tener que apelar porque su medida fue medida de coerción con presentación periódica. Su medida de coerción fue presentación periódica. Entonces, lo que en definitiva ese código garantista le permite, o lo lógico es que cada persona que sea acusada, que no tenga ni represente peligro de fuga o peligro a la sociedad, no tenga necesariamente que pasarse 1 año y 18 meses en prisión. Porque imagínense ustedes que una gente, después que tenga 18 meses en prisión, aparezca que esa persona en un juicio oral público y contradictorio es inocente. Si es inocente, es una catástrofe. O sea, una gente que tenga 18 meses preso, ¿quién le va a resarcir después que tenga 18 meses preso? Que va para la calle porque él es inocente. Porque hay que tener claro 2 cosas. Hay gente que no son inocentes, sino que son sueltos por falta de prueba, como es el caso de O.J. Simpson. O.J. Simpson no fue absuelto porque no se le encontró, porque es inocente. No, él es inocente, él no se le encontraron las pruebas, pero el Ministerio Público o la justicia como tal no lo están declarando inocente. Hay gente en la justicia que son sueltos por falta de prueba, pero no necesariamente son inocentes. Son inocentes. Una cosa es cuando la justicia lo juzga a usted en un juicio oral público y contradictorio y lo encuentra inocente, y otra cosa es cuando la justicia en un proceso en un juicio oral público, oral y contradictorio, no le encuentra pruebas. Entonces, aquí en la República Dominicana, como en todos los lados del mundo, hay un tema, es que los abogados son de diferentes escuelas. Hay una escuela de Derecho Público Internacional que, independientemente de que sea garantista, dice que no está de acuerdo con el tema simple y llanamente con la garantía que ofrece el código, porque ese código es un copy-paste de 28 países, eso no es un código solamente dominicano. Porque hay gente que dice que hay que tomar en cuenta 2 cosas. Primero, el daño a la sociedad, y segundo, la capacidad que tenga el imputado de cambiar las pruebas. Y sobre ese particular, aunque ese personaje tenga garantía de ser una persona solvente, de estar establecida con una familia, casada, etcétera, etcétera, que son los argumentos para poder conseguir una
una prisión preventiva, una medida de coerción preventiva, entonces esos hechos no importan a la hora cuando aparezca de algún modo que usted es una persona que tiene capacidad de manipular en favor de cambiar la prueba, o que usted es una persona que de algún modo le representa un daño a la sociedad. Si esos dos argumentos le aparecen, como es el caso de Ollanta Humala, que yo no creo que le represente eso, como es el caso de todos los involucrados en los casos de Odebrecht, que los abogados, que los jueces han determinado prisión preventiva en cárceles. Entonces, aquí, con esto de Castellano, el juez Ortega jugó un modelo de ambivalencia, aunque se diga el tema de las enfermedades, aunque se diga porque él no le dictó la misma medida que le dictó a Víctor, ni le dictó la misma medida que le dictó a los otros que fueron el otro día liberados o que fueron favorecidos con el cambio de algún modo de la medida que había tomado el juez Ortega. El juez Ortega aquí toma una medida de la que todo el mundo estaba esperando que él tomara cuando aquella vez él, en la mayoría de los casos, dictó prisión preventiva. Entonces, de algún modo, este caso no sé en qué fase estará, porque ahora lo que viene es un juicio, el primero, que es el segundo, van 3 juicios, el primero de conocer la medida, que se conocen durante el proceso de las 48 horas, luego viene otro proceso, que es el proceso de validación de la prueba. ¿Cuál es el proceso de validación de la prueba? Para ir a un juicio público, oral y contradictorio, un juicio de fondo, lo lógico es que haya un juez que entonces valide de que lo que van a ese juicio de fondo, las pruebas que lo acusan es un caso complejo, el cual debe ser debatido en un juicio más profundo. Si en esa prueba de validación de la prueba, los jueces o el juez al quien le toque el procedimiento entienden que esa prueba que el Ministerio Público, con la prueba que el Ministerio Público está acusando a los imputados, no son de calidad, no representan peligro o son inocencia, no van al juicio de fondo. Entonces, es el paso próximo, porque yo no he escuchado que Víctor y Rondón hayan apelado para que le cambien la medida coercitiva. Así es que Castellano, de algún modo, se presentó, ya están todo completo en el tema de Odebrecht, solo faltaba él con el tema que no estaba en el país, con ese primer grupo que fue acusado. No se sabe si en el camino con los juicios de fondo o los juicios que tienen que ver básicamente con el tema de la validación de la prueba, va a aparecer algunos otros o uno o 2 o 3 o 4 o 5 personas más implicadas en el tema de Odebrecht. Vamos a una pausa y en breve retornamos con más comentarios. Estás viendo Félix Rodríguez presenta. En breve volvemos. ¿Sabías que en la República Dominicana existe un mercado de valores donde participan inversionistas que demandan y ofertan acciones, bonos, cuotas de fondos de inversión, valores de fideicomiso, valores titularizados? Conócelo. La Superintendencia de Valores lo regula, supervisa y promueve con información oportuna, veraz, transparencia y protección al inversionista para contribuir al avance socioeconómico del país. El mercado de valores lo integran la Bolsa de Valores, Bolsa de Productos, Depósito de Valores, Puestos de Bolsa, administradoras de fondos de inversión, compañías titularizadoras y sociedades fiduciarias. Haz tu mejor elección. Más información en nuestra página web y redes sociales. Campaña de educación y protección al inversionista de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana. Evolucionar es transformarse, crecer, avanzar. Es salir adelante. Es esforzarse, prosperar cada vez más para acercarse a lo que uno persigue y quiere lograr. Ser más feliz. Junto a nuestros clientes miramos al futuro y juntos evolucionamos. 15 años construyendo una historia que responde a tus sueños. Seguros Reservas te responde.
El gobierno ha puesto en marcha un plan de apoyo a las micro, pequeña y mediana empresas manufactureras, dándole grandes oportunidades a la industria textil nacional. A través de cursos y talleres, Inaguja mejora las condiciones de vida de cientos de mujeres en todo el país, facilitándoles financiamiento, capacitación, organización y formalización de su negocio, además de contratos de trabajo para confección de uniformes escolares y ejecutivos, chacabanas y bisutería. Acércate a Inaguja y manos a la obra. Industria Nacional de la Aguja, cosiendo sueños, vistiendo esperanza. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse. El empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. En esta edición de MINUME 2017 simularemos importantes organismos de toma de decisión a nivel internacional cuyos temas de discusión nos permiten verdaderamente afirmar que en la revolución educativa y en el MINUME se está educando con visión para un futuro sostenible. Quiero felicitar al ministro de Educación, Andrés Navarro, y a sus colaboradores por haber organizado este evento de una manera tan real. Enhorabuena, de verdad. La nueva escuela dominicana se ha traducido en una política denominada Revolución Educativa que tanto promociona el presidente Danilo Medina. También es una apuesta a ciudadanos que convivan pacíficamente. Está vinculada al espíritu de las Naciones Unidas, que debe promocionar la convivencia pacífica, ya no solo entre los estudiantes, sino entre toda la comunidad educativa. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Estamos a la altura de los países más avanzados. De acuerdo con la evaluación de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, República Dominicana está por encima de los estándares mundiales. La eficiencia demostrada nos ha convertido en el Centro Internacional de Adiestramiento de Excelencia para Personal Aeronáutico. La entrada en operación de nuevos centros de control confirma nuestro continuo desarrollo, haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Estás viendo Félix Rodríguez presenta. Ya regresamos. Bueno, señores, aquí nosotros tenemos mucho tiempo tratando el caso venezolano de una forma como poca gente la trata, con el nivel de objetividad y el conocimiento en la materia del tema internacional y sobre todo de Venezuela. Ustedes recordarán que yo dije que el tema de Venezuela iba para largo porque el chavismo es militante y la oposición no tiene líder. Entonces, con el tema del plebiscito que realizó la oposición, yo nunca estuve de acuerdo porque la oposición lo que estaba era cohesionando sectores, preguntándole si estaban de acuerdo o no con la constituyente, y en realidad lo que la oposición tenía era que participar en contra de la constituyente. Haber mantenido, gastar los recursos en contra de la constituyente y participar activamente en ella y derrotar al presidente Maduro una vez más. Acuerden ustedes que con eso el presidente Hugo Chávez con un grupo de estudiantes sin oposición fue derrotado y Chávez de manera humilde aceptó ese proceso. Sin embargo, Maduro parece que quemó los barcos, y Maduro no está dispuesto a echar para atrás. Y Dilcy Rodríguez y Diosdado Cabello y esos sectores de la izquierda venezolana están dispuestos, ante todo, a morir que se dé. Recuerden ustedes que el presidente Nicolás Maduro hace poco dijo que si él tenía que defender la revolución bolivariana con el tema militar, con armamento, así mismo con armamento, lo iba a hacer, que él iba a defender esa revolución, cueste lo que le cueste. Bueno, pues entonces, la oposición, que no tiene cabeza, Capriles está vetado por la ley,
Leopoldo López está detenido y entonces el alcalde Ledesma también es un hombre que está detenido. ¿Qué le queda a Venezuela? Bueno, una serie de partidos políticos que no tienen cohesiones para poder de algún modo desarrollar candidatura presidencial. ¿Qué hizo la oposición? La oposición le dejó el camino solo a Maduro. Maduro contó su voto y él mismo hizo su constituyente. Entonces, la Asamblea Constituyente en el día de hoy cometió lo que todo el mundo estaba esperando, y es que destituyó a la fiscal general de Venezuela. La fiscal general de Venezuela hace mucho que viene protestando contra el gobierno de Nicolás Maduro y es el único poder de contrapeso que se ha opuesto a la política de Nicolás Maduro. Bueno, pues en el día de hoy, la Asamblea Constituyente de Venezuela destituyó a la fiscal de Venezuela, lo que ha generado de algún modo una serie de críticas nacionales e internacionales, sobre todo de la OEA de Almagro, que han estado protestando y pidiéndole a Nicolás Maduro que no siga con el tema de la constituyente. La Unión Europea, 28 países, le han dicho a Nicolás Maduro que no. En Latinoamérica, el 40% de los países le han dicho a Nicolás Maduro que no están de acuerdo con su constituyente. El gobierno norteamericano impuso sanciones a 13 funcionarios del gobierno venezolano en contra de la constituyente. Entonces, pese a eso, Nicolás Maduro hizo un proceso eleccionario y pese a eso, Nicolás Maduro ha llevado la voz cantante porque en el día de ayer viernes juramentó a la constituyente que la encabeza la ex canciller Dilcy Rodríguez. Entonces, ¿qué hizo eso? Bueno, nosotros vamos para adelante. Pero la oposición lo que está hablando es de reunirse el lunes. Pero ya, ¿qué se va a reunir el lunes si la oposición acaba de perder uno de los valores más importantes que tenía, que era la fiscal general? Con la destitución de la fiscal general no hay ningún poder de contrapeso en la política venezolana de manera institucional para de algún modo contradecir el gobierno de Maduro, porque el gobierno de Maduro no le hace caso al Congreso. El Congreso venezolano, la Cámara de Legisladores y el Senado, o el Congreso, el Parlamento venezolano, el gobierno de Maduro ya no le escucha porque la Constitución venezolana dice que una vez instaurada la Asamblea Constituyente de Venezuela está sobre todos los poderes, incluso el poder presidencial. Incluso el poder presidencial. Entonces esos 500 delegados que van a elegir una nueva constituyente, van a construir en Venezuela una constitución socialista. Una constitución socialista. Y no duden ustedes que esa misma constituyente va a crear un solo partido político en Venezuela. Porque probablemente esa constituyente de Venezuela le va a dar poderes especiales al presidente de la República. Tengan ustedes la plena seguridad que si ellos quieren marchar hacia un Estado socialista, ahí solamente va a existir un solo partido político. Entonces, la oposición, ¿qué tiene la oposición para defenderse de Nicolás Maduro y del Partido Socialista Venezolano? La oposición no tiene nada. La oposición no tiene armamento. Los militares están con Nicolás Maduro. Los militares. Todos los militares están con Nicolás Maduro. Y si los militares están con Nicolás Maduro, ¿cómo va ese pueblo a sobrevivir? ¿Cómo va ese pueblo a combatir? ¿Ustedes creen que con sanciones o con no? Maduro tiene petróleo y el 80% de su petróleo está garantizado en venta con China. Mientras China le compra el petróleo a Maduro, el 20% del petróleo se lo vende a Estados Unidos. Estados Unidos no ha tomado medidas contra el petróleo venezolano. Entonces Nicolás Maduro, Venezuela monorrúbrica, vive del petróleo. Eso es suficiente para que el gobierno de Nicolás Maduro mantenga un aparato militar y pueda sustentarse. Ahora, si usted le agrega a eso que si Venezuela son 20 millones y se van 15, porque la gente lo que está haciendo es saliendo de Venezuela, entonces le va a quedar una población minoritaria a Maduro que con el precio del petróleo a 50 lo podrá mantener. Han habido una serie de cuestionamientos hacia su gobierno, pero Maduro no cede. Las marchas no le hacen nada. Van 120 muertos, tampoco eso le hace nada. Él sigue con su constitución, con su constituyente, y eso de algún modo va a permitir que se establezca un sistema socialista en Venezuela. No tiene marcha atrás la instauración de un sistema socialista en Venezuela. Ahí no vale
que vaya Leonel Fernández, ahí no vale que vaya Zapatero, ahí no vale que vaya Martín Torrijos, ahí no vale que el presidente Trump haga sanciones. No, no, no. Esa gente está enfocada en la construcción de un Estado socialista. Pero eso es lo que, si ellos tenían intenciones de eso, eso es lo que debió haber hecho hace mucho. Porque ellos han permitido casi 20 elecciones y han perdido 2 solamente. Entonces, Maduro es un liderazgo en construcción, ese proceso de construcción. Entonces, eso es, él se ha enfocado en la construcción de ese proceso. Nicolás Maduro va a construir un Estado socialista en Venezuela. Y esa construcción de un Estado socialista en Venezuela, de algún modo, frena muchas cosas en América Latina. Porque ese gobierno de Nicolás Maduro, quiera él o no, no va a tener mucho progreso económico. Porque los estados socialistas, en medio de tantas sanciones y de muchos países que no le van a reconocer su constituyente, Venezuela va a perder la oportunidad de ser un país que crezca exponencialmente si el petróleo no sube. Pues si el petróleo le sube a 200, le sube a 100, el gobierno de Nicolás Maduro no tiene que pedirle nada a nadie, es rico. Pero si, con un petróleo a 50 y una inversión social de confrontación total, él no va a poder desarrollar la industria petrolera a la vez que tiene que fortalecer el aparato militar. Porque para él establecer un sistema socialista en Venezuela, él va a tener que hacer un gasto militar extremo, demasiado elevado. Va a tener que mantener una población contenta y va a tener que hacer grandes inversiones entonces en la industria petrolera para desarrollar nuevas refinerías y así tener grandes recursos económicos. Pero en esa coyuntura él no va a poder tenerlo, con un precio del petróleo por debajo del 50. Independientemente de que Venezuela tenga un mercado de consumidores que le compre todo el petróleo que ellos produzcan, eso también va a tener inconveniente en el camino. Porque de algún modo Estados Unidos va a tener que estar obligado, con el apoyo de la OEA y instituciones internacionales que no son afines al gobierno de Maduro, que jugar un rol preponderante. Yo no sé también si la comunidad internacional entonces va a ponerle un freno vía China, porque puede ser que el gobierno chino, en presión, por la presión del gobierno norteamericano, entonces haga también lo que ha hecho en Corea del Norte, que ha sido que el gobierno chino en Corea del Norte, con la presión del gobierno norteamericano, le ha impedido comprar el carbón, que es el principal mineral de exportación del gobierno de Pyongyang, del gobierno de Kim Jong. Pues Estados Unidos pudiera jugarse una estrategia, en el cual, en esa estrategia, Estados Unidos obligue a China a no comprar el petróleo venezolano, o en este caso el propio Estados Unidos no comenzar a comprar el petróleo venezolano. Eso de algún modo le entablaría una crisis terrible al gobierno venezolano. Pero por ahora la constituyente va montada en popa y esa oposición a mí no me luce con capacidad de combatir al presidente Maduro, porque lo primero que esa oposición debió haber hecho, primero ellos hablan de líderes colegiados, tienen un liderazgo colegiado, pero ellos debieron haber elegido un líder en la oposición venezolana, una cabeza temprano con la que el mundo se solidarice a través de él, con la que pudiese cohesionar sectores en Venezuela, tanto dentro como en Venezuela. Y la otra parte, yo no le veo a Venezuela un camino tranquilo si los venezolanos no deciden, no solamente las calles, sino actos más fundamentales de combate al gobierno. Porque si los militares no se dividen, no hay forma de destruir ni de entrar al gobierno de Maduro, si los militares no se dividen. Tiene que haber lo que pasó en Siria. En Siria, cuando se produce la división pueblo-gobierno, hay un grupo de militares sirios que se dividen del ejército de Siria y convocan a una revuelta. Y entonces se provoca una revolución que, dicho sea de paso, no es lo que uno quiere para Venezuela, nunca en la vida. Pero lo que estoy diciendo es que uno de los frenos posibles que pudiese entonces frenar este Estado y poder construir otra forma de política democrática y de política, digamos, consensuada en Venezuela, de que pueda haber un diálogo de realidad, tiene que ser sobre la base de que el presidente de la República sienta que hay un poder militar que está en contra de él. Si el presidente de Maduro no encuentra un poder militar en contra de su gestión, el presidente Maduro no va a ceder a ninguna de esas presiones y por lo tanto se va a mantener, dicho sea de paso, en su camino hacia la constituyente.
Hay un caso que uno nunca deja de pasar por alto, que es el tema del presidente Donald Trump y el caso de sus hijos involucrados en el tema del espionaje ruso. Ahí hay un caso que es peligroso porque ya, como decíamos la otra vez, su yerno fue y testificó en el Congreso, su hijo por igual. Hoy el presidente Donald Trump, el día de ayer, dio un palo por los 411 y es que consiguió que uno de los senadores demócratas pasara a ser parte de la gestión del Partido Republicano por la política de Donald Trump de haber salido. Para él está bien, pero creo que para el mundo está muy mal, y es que ya es oficial que la política norteamericana de Estados Unidos sale del acuerdo medioambiental de París, y eso sí es una pena, porque el mundo está amenazado a una gran catástrofe en el tema medioambiental. Se critica hoy en día que España en la próxima década va rumbo a convertirse en un desierto. España ha llegado a temperatura de 42, señores, que es un extremo. El mundo, la crisis medioambiental es una realidad. Hay una población sumamente creciente y hay un mundo totalmente devastado medioambiental. Y entonces la política de Donald Trump hacia el medio ambiente y hacia la protección de Estados Unidos, sus choques verbales con el presidente de México, en el sentido de que México va a tener que pagar el muro, sigue siendo una política muy fuerte y sigue siendo una política conservadora, extrema, hacia lo que el mundo está sucediendo. Yo creo que Donald Trump debe pensar en que el mundo es, digamos, diverso, que Estados Unidos no puede aislarse a ese mundo y que Estados Unidos tiene que ser una nación como la es, una nación de inmigrantes. Él es un inmigrante de generación, su abuelo es alemán y su mamá y su bisabuela es escocesa. Lo que quiere decir que Donald Trump también genéticamente es un inmigrante en los Estados Unidos de Norteamérica. Y los Estados Unidos de algún modo necesita contribuir con el mundo en lo que tiene que ver con el mundo del monóxido de carbono, que es uno de los países de la economía que más contamina. Es imposible que Estados Unidos se salga de ese escenario. Y teniendo también en su seno una contradicción a un hombre como Albert Gore, que ha sido uno de los protagonistas del despertar del tema medioambiental. Para un mundo que crece, para un mundo que necesita reestructurarse y cambiar, que el presidente de los Estados Unidos anuncie que va a seguir construyendo un muro entre Estados Unidos y México para dividir, que el presidente de Estados Unidos anuncie un recorte total en su totalidad en la visa, en la cual coloca una reforma migratoria catastrófica que saca de Estados Unidos a tanta gente que ha luchado por él, y para último también que anuncia la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. Yo creo que el presidente se está radicalizando demasiado y está llevando al mundo. Y uno dice, bueno, de Stephen Hawking dice, el hombre en los próximos 100 años tiene que abandonar la Tierra, tiene que buscar un anuncio en la Luna. Yo lo dejo con un interrogante. ¿Serán los norteamericanos hacia el espacio y por eso no están dando tantas visas para que otros ocupen su territorio? Puede ser un interrogante. Vamos a una pausa larga y el próximo sábado nos vemos de nuevo aquí en Félix Rodríguez Presenta. Félix Rodríguez presenta. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Si el tránsito vehicular queremos solucionar.